Navidad, pasó el Año Nuevo y llegaron las vacaciones. Gastos, 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 deudas, deudas, deudas. Y es que terminar en DICOM puede ser más fácil de lo que usted cree. Y quizás en este mismo instante está pensando: ups, yo soy uno de esos que está en esa lista. Pero no se preocupe, que si usted ya se encuentra en DICOM o tiene una deuda impaga en el registro comercial, hay soluciones para conseguir unos pesitos y pagar esas deudas. ¿Quiere saber cuáles son? A continuación en Mañaneros se lo contaremos. Como le decíamos, no se agobie que pagar las deudas es difícil, pero no, imposible. Le contamos que hay 3 maneras de lograrlo en las que estar en DICOM no es un obstáculo. Y es que la solución está en las cajas de compensación en la que está afiliada su empresa, cooperativas de crédito o con ayuda de empresas intermediarias de préstamos, todas entidades que usan el método de ahorro por planilla para descontar en cuotas la deuda del sueldo. La única condición: ser empleado de una empresa. En Chile las únicas 2 opciones para salir del DICOM son: una, pagando, situación que complica mucho a las personas que ya tienen DICOM porque tienen que levantar recursos para poder pagar y por lo tanto cuando van a solicitar un crédito para pagarlo de DICOM nadie se lo va a entregar. ¿Cómo se resuelve este problema? Este problema se resuelve fácilmente, pues las empresas tienen la llave para poder hacer un acuerdo con un banco y comprometerse a descontarle por planilla a los trabajadores de su sueldo la cuota respectiva. En consecuencia, ya no depende del trabajador la voluntad de ir a pagar o no al banco, sino que depende del compromiso de la empresa de descontarle y de retenerle el porcentaje del pago para el banco respectivo, en cuyo caso ya el empleador no se lo paga directamente, sino que la empresa se lo paga directamente al banco o a la institución respectiva. Entonces, las cooperativas, las cajas de compensación básicamente tienen el mismo atributo por descontar por planilla los créditos, con la diferencia que las cajas de compensación solamente entregan créditos muy pequeñitos de 400 a 500 mil pesos, y el foco naturalmente de nosotros es consolidar las deudas completas. En general las personas deben 3,5 millones, 4 millones de pesos, y por lo tanto para conseguir una consolidación de 4 millones de pesos es importante traer una institución financiera que pueda prestar hasta ese monto. Una solución adicional al clásico ahorro por sus propios medios. Pero ¿qué pasa con las tasas? A través de lo que la persona intuitivamente podría pensar, estos son créditos mucho más bajos que los que podría obtener esa misma persona por fuera, porque se junta lo mismo que conversábamos hace un instante, vale decir, las personas cuando tienen que tomar el crédito por descuento por planilla, ya no es voluntad de ellos pagar, en consecuencia ellos pueden obtener tasas muy baratas y además salir del DICOM. Si tuviera que ir por ventanilla y verle un crédito a un banco, una sucursal y decirle que les preste plata, probablemente la percepción del riesgo va a ser mucho mayor y por lo tanto las tasas van a ser más altas y además no va a conseguir crédito porque tiene DICOM. Y es que este tema no es menor si es que pensamos que de un 40 o 45% de los trabajadores de una empresa está en DICOM. Maura es una de ellas. Hace unos años se quedó sin trabajo y terminó en la temida lista negra de deudores. Pero a diferencia de lo que le contamos en esta nota, ella no tuvo más opción que simplemente ahorrar por su cuenta. Yo todo ese problema lo tuve porque quedé sin trabajo. Perfecto. Entonces ahí me vinieron todos los problemas que vi por haber. Cuando tuve dinero, pagué. Claro. Renegocié y fui pagando a poco. Bien penca la situación. Y atroz porque antes yo traté hasta de conseguirme dinero porque no, para poder pagar mis deudas, porque no tenía acceso a trabajo. Te miraba en el DICOM, tampoco tenía acceso a trabajo. Según cuenta Maura, salir de ahí no fue fácil y le dejó una marca en su hoja de vida hasta el día de hoy. No tiene acceso a créditos hipotecarios, ni para autos, ni para salir, ni para nada. O sea, te quedas ahí, no tienes acceso a ni una cosa. Y antes era peor, porque cuando te miraban el DICOM para los trabajos, antes era atroz. No podía ir tener DICOM. Pero casos como el de Maura no son aislados. ¿Usted alguna vez ha estado en DICOM o está en DICOM? Sí, he estado en DICOM. ¿Sí? ¿Y cómo logró salir de ahí? Pues haciendo toda la gestión que me pidieron y ya salí. Con orden, la verdad, en mi tiempo de inmadurez yo creo que uno no se ordena mucho las cuentas hasta que llega un momento donde tienes que hacerlo porque si no el sistema no te permite avanzar en nada. Claro, ¿y la deuda era muy grande? La deuda juvenil, la verdad, no pasaba 3 millones. No pagándolo, de a poco fui juntando la plata y lo pagué. Y es que si quizás alguno de ellos hubiese visto esta nota antes, habría sido mucho más fácil pagar esa deuda. ¿No sobreendeudarme?
de evitar que se vuelva a sobreendeudar es informar esa deuda. Cuando nosotros de alguna manera tomamos todas las deudas y las consolidamos en una sola gran deuda, esa deuda queda publicada en el sistema bancario formal. En consecuencia, es difícil que esa persona pueda volver a utilizar nuevos endeudamientos porque ya está en una situación límite. Cuando tú no lo haces eso y esa deuda queda oculta, por ejemplo en algunas cajas, ¿no es cierto? Esa deuda que oculta, la persona puede seguir endeudándose. ¿Vio? 3 opciones que sin duda le ayudarán a liberarse de aquella deuda que le quita el sueño. Y es que mal, según el último informe de morosos hecho por la Universidad San Sebastián y Equifax, existen más de 3 millones de personas, escuche bien, 3 millones de personas en DICOM con una morosidad promedio de más de 1 millón de pesos. Uy, con esa cifra yo no dudaría en pensarlo 2 veces antes de gastar de más. Mira. También es para salir de las deudas. Si usted está en DICOM, como muchos chilenos, como más de 3 millones de chilenos en nuestro país, tiene una forma de salir de DICOM y además de conseguir crédito. ¿Cuáles son esas formas? Lo veíamos en la nota, pero ahora nos lo profundiza Branco Carlesi. Branco. Bueno, luego de tragar le voy a contar en la casa qué es lo que sucede cuando muchos de nosotros estamos en DICOM, que en general es cuando nos rebotan cheques, cuando tenemos problemas. Ojo, antes de partir el tema, la gente piensa que puede entrar en DICOM por no pago de agua o de servicios básicos. La ley no lo permite, así que no se preocupe si usted no puede pagar la luz. Uno porque vamos DICOM, casas comerciales, sí. Sí, exacto. Solo te cortan el agua nomás. Que bastante que te cortan el agua es terrible. Bueno, y muchas de las personas que tienen DICOM tienen un problema. Primero, Cris, el tema de buscar trabajo. No, tú estás hablando es que me llama mucho la atención. Uno, las cifras que decía Eduardo. Son 3.200.000 de chilenos y en promedio uno dice cuánto se queda deudando, que puede deudar en casas comerciales, en cuentas. Como 1 millón de pesos, más o menos 1,2 millones es la deuda que tenemos los chilenos. Solamente en promedio. Eso, en promedio. Y muchas veces el sueldo ni siquiera son 250.000 pesos. Exacto. Entonces, lo que estamos conversando con Cris era que lo que para salir de DICOM y por lo tanto buscar trabajo o poder pedir otro dinero en otra casa comercial, lo que uno tiene que hacer es juntar todas esas deudas y o repactarla, porque cuando uno repacta el vencimiento de la antigua deuda ya no existe. Y por ende, DICOM fuera. Okay, eso es importante. Buen dato. Pero quedas con una deuda grande. Eso no lo olvides. Pero ojo, es que estamos confundiendo el tema de pedir otro préstamo en otro banco para cubrir los otros. Y lo otro es repactar con tu mismo banco, casa comercial, donde tú debes la plata. Y se resetea el tiempo de deuda. Como se resetea el vencimiento, ya no hay vencimiento. O sea, son 3 meses más y por lo tanto te sacan de DICOM. Dicho de otra manera, cuando yo le debo una casa comercial, ¿en cuánto plazo que yo no pague aparezco en DICOM? Bueno, hay muchas, depende de la casa comercial. Hay algunos que a la semana. Depende de la paciencia de la casa comercial. En promedio son 6 meses. 6 meses es el tiempo, como que ya son varias cuotas, pero la diferencia hay que yo puedo tener, supongamos, 6 meses sin pagar, pero yo pagué la más antigua, y ya debo 5, entonces no caigo. Ahora, también lo conversábamos, no confundamos. La bicicleta que le llaman. La bicicleta. No confundamos DICOM con boletín comercial. Sí. Porque el boletín comercial uno lo puede eliminar pagando luego de haber pagado la deuda por 7.800 pesos. Así que ténganlo en cuenta porque eso es un sistema distinto. Volantín comercial porque está cortado. Sí, es verdad. De alguna manera. Es verdad. DICOM, muchas veces lo que pasa es que pagamos la deuda en la casa comercial o repactamos y la empresa, y esto, perdónenme, pero es una palabra fuerte, pero es una maldición, una desgracia de las casas comerciales. La maldición. No inmediato. Uy, qué fuerte la palabra. Inmediato. ¿Le importa o no le importa? No le importa. Ahora, todo pagar la deuda, salir de DICOM y no lo sacan de inmediato. Claro, dijiste DICOM. Dijiste DICOM, no tiene que salir de DICOM. Estaba pasando piola, Branco. Pero Branco, para el ABC, para que la gente en la casa nos capte perfecto la idea. Lo primero, repactar dentro de la misma casa comercial. Yo le debo a tal empresa. Yo le debo a tienda con ellos de la iglesia. Bueno, en Viña, conocidísima la tienda de la iglesia. Comercial, sí. Uno le puede ver a un banco también. Crédito, bla, bla. Voy y repacto con ellos para que ellos me saquen de DICOM. Y una vez que me sacan de DICOM... ¿Qué significa? Muchas veces la gente no sabe qué significa repactar. Tú debes 150.000 pesos y tienes cuotas de, estoy inventando, de 22.000 pesos. Pero, bueno, sabes que no me alcanza la plata. Pactemos a 2 años con
cuotas de 1.000 pesos. Perfecto. Eso es repactar y por lo Pero tanto... no que te suba el monto de lo que tengas que pagar. No, Pero un poquitito, claro. Siempre te van a... Ahí siempre te van a pillar con el Repactar, la deuda final siempre te va a subir, porque Siempre. la repactación Más te impuestos, vas a endeudar por más de lo que debías. Exacto, y además hay más intereses asociados. Y el CAE obviamente va a subir. Entonces, Perdón, y cuando hablamos de que yo repacto y desaparezco del DICOM, ¿eso es automático bueno, e inmediato? justamente hablamos con Chris, depende de la empresa. Y como hablábamos con Chris, la empresa no te va a sacar de inmediato porque lo que ellos querían era que tú pagaras. Claro. Bueno, es muy fácil, solamente que hay que ir a las oficinas de DICOM o DICOM.cl y enviar una copia de la repactación o del pago para que te puedan sacar. Y eso efectivamente es inmediato. Pregunta, cuando estás en DICOM, ¿qué es lo que tú no puedes hacer, por ejemplo? Si quieres embarcarte en la compra de algo, de un bien raíz. De todo, porque es un mal nombre. Ya. Eso es lo desgraciado de DICOM. Porque DICOM no es que la ley diga ¡desgraciados! Lo dice. No es que por ley... No es que por ley yo voy a negarte un servicio, sino que depende de mi empresa, de mi servicio a quien le doy. Ahora, mucha gente, y tenga ojo, busca préstamos informales en internet. Usted no lo haga. Porque finalmente esas tasas son terriblemente altas. Con usureros. Y uno no... Exacto. ¿Y qué pasa con los usureros? No, y después pagáis con este dedito, con el ojito. Usurero te deja en el basurero. Que sí es un círculo vicioso, porque lo preguntaba la Antonella. Hay muchos trabajos que te exigen no estar en DICOM, entonces si estás no puedes postular. Créditos grandes, supongamos quiero pagar mis deudas y quiero postular un crédito para pagarlas todas, te exigen o 6 meses de antigüedad en el trabajo y tú estás cesante endeudado y te exigen a veces no tener DICOM. Ahora, las casas comerciales... Es un círculo vicioso que no está bien pensado. Llegan muchas preguntas a través de Twitter y las casas comerciales nos preguntan, ¿te pueden embargar? Ellos no, pero sí a través de las empresas de cobranza. Ajá. Además, y más que fíjense que eso se demora mucho tiempo. Ya es cuando llegas a tu nivel de espera amplio. Pero el problema no es ese. Las casas comerciales, y algunas, no todas, tienen la mala práctica de contratar a estas empresas de cobranza. Y esos son... Que, te llaman hasta los sábados, más que eso no te van a dejar dormir. Y eso es lo complicado. Entonces, antes de que pase eso, yo creo, Chris, que el consejo que hay que dar es que puedan repactar, salgan de DICOM y aprenda a gastar menos de lo que gana y de lo que pueda pagar mensualmente. Y ese es el consejo de Mañaneros. Y hay empresas que organizan, que te ayudan a aprender cómo financiar, cómo ordenar tu bolsillo. Así que sea ordenadito porque es fácil caer. Es verdad. Muy bien.